El día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que empezamos el jueves pasado, que titulé La cuarentena, una revelación divina, basada principalmente en Levíticos 13, 4 y 5, que los voy a leer en la versión NTV. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Versículo siguiente: al séptimo día el sacerdote lo volverá a examinar, y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por 7 días más. Entonces, veíamos el jueves pasado que la cuarentena no es algo que se inventó el hombre, no es algo que descubrió el hombre, sino que es una revelación que el Señor nos da para evitar toda clase de circunstancias precisamente como las que estamos atravesando en estos días, ¿verdad? El Señor le revela esta cuarentena a su pueblo para evitar epidemias y eventualmente hasta posibles pandemias como la que estamos atravesando nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito? Precisamente lo dice la palabra, que era para evitar que se esparciera esa contaminación, ¿verdad? Entre las medidas de salud que estableció juntamente con la cuarentena, es bien interesante porque son las normas que hoy en día se están aplicando. La única diferencia es de que ya Dios lo hablaba en su palabra más de 3000 años antes, ¿verdad? Entre eso vimos el famoso social distance, ¿verdad? El distanciamiento social que se está aplicando hoy en día. Ya lo hablaba la palabra. El uso de mascarillas, ya lo hablaba la palabra en Levíticos 13:45. Entre otras cosas nos hablaba la palabra que también los objetos se contaminan, que evitar tocar ciertos objetos en los medios de transporte, y entre otras cosas que vimos el jueves pasado. Si te interesa saber un poquito más de eso, puedes ver la enseñanza del jueves pasado. Pero una de las cosas que se ponía mucho énfasis era en el lavado de las manos. Mira lo que dice Éxodo 30:18, la versión NTV, dice: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce, ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Versículo 21 dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Mira cómo está enseñando ya Dios en su palabra, repito, hace más de 3000 años atrás. Entonces está enseñando, dice que nos laváramos las manos, ¿verdad? Y mencionaba yo el jueves pasado que un doctor llamado Ignaz Semmelweis, él demostró que lavar las manos disminuía la transmisión de enfermedades en una manera drástica y por ende evitar la muerte de muchos, ¿verdad? Cuando los doctores lo hacían. Ahora, yo estaba leyendo acerca de este doctor y dice que cuando él presentó esta idea, muchos doctores se burlaban de él. Imagínate, y eso aconteció en 1841, hace no mucho tiempo atrás, aproximadamente unos 180 años atrás. Hace más o menos 180 años, todavía doctores consideraban algo ilógico que lavarse las manos, que desinfectarse las manos podía evitar la muerte en los pacientes de aquellos doctores que intervenían en aquellos pacientes. Entonces, pero si hace poco tiempo ya les parecía burla, obviamente ahora ya no. Pero el punto es de que eso es solamente, hace apenas unos 180 años todavía parecía ilógico, y Dios ya nos hablaba de su palabra hace más de unos 3500 años atrás. El Señor ya nos hablaba de la importancia de lavarse las manos, y en su palabra nos enseñaba y dice: lávense las manos para que no muera. Mira qué lindo es Dios que nos habla en su palabra. El problema es de que a veces nosotros tristemente no queremos escuchar. Ahora yo me pongo a pensar, hay una diferencia de aproximadamente 3300 años desde el tiempo que Dios dijo que se lavaran las manos para no morir, al tiempo que este científico, este doctor, manifestó el beneficio de lavarse las manos. Entonces imagínate, más o menos hay un lapso de 3300 años. Así es que tan atrasados estamos nosotros cuando no consultamos la palabra del Señor. Es tan importante que leamos la palabra del Señor, es tan importante que escudriñemos su palabra. Ahí nos vamos a encontrar cosas que nos van a evitar problemas, que nos van a ayudar en la vida. A veces hasta que tenemos un problema corremos hacia Dios, pero si hubiéramos corrido hacia Dios antes, eso nos hubiera evitado ese problema, ¿verdad? ¿Cuánta muerte no se hubiera evitado si se hubiera consultado la palabra donde hablaba que se lavara las manos mucho más antes que un hombre lo pudiera
corroborar, ¿verdad? Entonces, otra cosa acerca de todo este proceso de la cuarentena que Dios dejaba entre esas normas de salud para evitar epidemias y pandemias era que se podía infectar por medio de la saliva. En Levíticos 15:8 dice, versión NTV, si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y permanecerá impura o contaminada hasta el anochecer. Entonces mira qué importante. Dios desde hace cuánto tiempo está diciendo que la saliva podía transmitir infecciones. Oh, amado, ¿qué diferencia haría nuestras vidas si nosotros escudriñáramos la palabra del Señor? ¿Qué diferencia, qué diferente sería la sociedad? ¿Qué diferente estarían las escuelas? ¿Qué diferente estarían las ciudades, los países? Si leyéramos la palabra del Señor que nos enseña todas estas cosas que se han implementado, estas normas de salud que se han implementado estos días, ya estaban en la palabra del Señor hace unos 3,500 años. ¿Puedes creer eso? Entonces, a ti que quizás no te ha llamado la atención escudriñar la palabra, yo te insto a que lo hagas, porque ahí encontrarás cosas maravillosas. Ahora, para continuar con esa enseñanza, el día de hoy quisiera ver un par de cosas más. Entonces, una de las enfermedades en las que esta cuarentena y toda esta gama de normas se usaba era precisamente con la lepra. Ahora, la lepra conllevaba a unas consecuencias bien dolorosas, bien difíciles, bien drásticas. La vida del individuo que se infectaba, que se contaminaba con lepra, cambiaba en una manera rotunda, en una manera drástica en lo negativo. Era afectado en lo físico por cualquier síntoma, cualquier malestar. Era afectado en lo social porque él era separado, era echado fuera del campamento, sacaba donde estaban todos. Tenía consecuencias espirituales porque no podía entrar y ministrar en el tabernáculo, no podía tener esa comunión, ¿verdad? De poder ministrar al Señor. Entonces tenía muchas consecuencias, y dos cosas podían causar esa lepra. Okay. Dos cosas. Una era el divieso o absceso, boil en inglés, y la otra era quemadura. Entonces, primero estamos viendo desde un punto de vista físico, cómo el Señor nos revela la cuarentena, que era algo para salvaguardar las vidas. Ahora, todo lo que está en la palabra, todo fue inspirado por el Espíritu de Dios y todo tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué enseñanza podemos obtener de eso? Podemos ver una enseñanza literal acerca de la salud, acerca de lavarnos las manos, acerca de la distancia social, acerca de ponernos mascarillas, acerca de muchas cosas. Pero la palabra la palabra de Dios es un espíritu y son vida. Entonces nos dan la enseñanza espiritual. ¿Qué enseñanza nos puede traer eso? Bueno, esta es lo que vamos a tratar de hacer esta noche con ayuda del Señor. Entonces dijimos que la lepra del cuerpo podía venir por dos causas. Una por divieso, otra por quemadura, ¿verdad? Divieso u otra causa por quemadura. Entonces el divieso, Levíticos 13:20 dice: el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Escucha esto: es llaga de lepra que se originó en el divieso. Entonces aquí tenemos la primera causa por la cual se podía originar la lepra, ¿verdad? Ahorita estamos tratando de sustraer una enseñanza espiritual para nuestra vida. Entonces aquí vimos versículo 23. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Entonces, mira qué interesante esto. Entonces, dos causas que podían originar lepra: divieso o quemadura. Entonces, pero dice aquí, pero el divieso dice, versículo 23, pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso. Entonces, salía un divieso y esto podía ocasionar dos cosas: podía ocasionar lepra o podía simplemente dejar una cicatriz. ¿Okay? La segunda cosa que podía causar la lepra era quemadura. Versículo 25 y versículo 28 del Levíticos 13. El sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiese vuelto blanco en la mancha y esta pareciere ser más profunda que la piel,
es lepra, escucha, que salió en la quemadura. Entonces, ¿por qué originaba la lepra? Una de las causas era por la quemadura. Versículo 28, esto es bien importante. Pero si las manchas estuvieran en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, escucha esto, la cicatriz de la quemadura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de quemadura es. Entonces mira, ¿qué podía provocar la lepra? Y es importante que sepamos para que podamos sustraer una enseñanza para nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué podía provocar la lepra? Dos cosas: divieso y quemadura. Ahora, no solo podía ser que provocara lepra, sino que podía ser que simplemente quedara una cicatriz. Entonces, alguien que le salía un divieso, a boil en inglés, que le saliera un absceso, tenía dos posibilidades: una, o que le saliera lepra, o que cicatrizara. Lo mismo por la quemadura, tenía dos opciones: o le salía lepra o le salía quemadura. Entonces, una vez más, en manera de resumen, dos cosas podían provocar lepra: un divieso o una quemadura. Pero el hecho que te saliera divieso y te quemaras no quería decir que te tenía que dar lepra, sino que había otra opción para la lepra, que era cicatriz. Entonces, si a ti te salía un divieso, habían dos opciones: o te podía salir lepra o te quedaba una cicatriz. Lo mismo para las quemaduras. A causa de esa quemadura, ya lo vimos, o te podía salir lepra o te podía cicatrizar. Mira, esto es bien importante, bien interesante. Ahora, sin importar cuál era la razón o el origen de la lepra, la ley era la misma. Las normas a seguir eran las mismas. Es bien interesante. Entonces, fíjate pues, entonces llegaba, lo estudiamos un poquito en el pasado, llegaba aquella persona en quien había ese divieso o la quemadura, y se presentaba ante el sacerdote, ante el experto, y él examinaba, y dependiendo del caso lo ponía en cuarentena. Ahora, el problema no era entrar en cuarentena, el problema era cómo iba a salir de esa cuarentena. Porque recuérdate, un divieso se podía convertir en lepra, pero no era siempre lo mismo, sino que podía también cicatrizar. Lo mismo por la quemadura. Pero entonces, si llegaba el sacerdote y el sacerdote miraría que podría convertirse en lepra, lo ponía en cuarentena. Ahora, una vez más, el problema no era cuando entraba en la cuarentena, el problema era a ver qué iba a hacer, decir el sumo sacerdote cuando saliera de la cuarentena. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y fíjate que ahora que hemos entrado en esta cuarentena, ahora que prácticamente todos los países han entrado en cuarentena, la pregunta que nos deberíamos de hacer a nuestra vida es no tanto cómo entramos a la cuarentena, sino cómo vamos a salir de la cuarentena. Porque aquellos que entraban en la cuarentena podían salir con una cicatriz, y la cicatriz los mandaban a la casa y los declaraban limpios, los declaraban no hay problema, está limpio, puede regresar a su vida normal, puede seguir haciendo lo que hacía. Pero si tenía lepra, era echado fuera del campamento, tenía unas consecuencias bien difíciles, bien drásticas, bien duras. Entonces el que tenía divieso o tenía una quemadura entraba en la cuarentena, y dependiendo de cómo salía de esa cuarentena, de eso dependía el resto de su vida. Yo quiero que me pongas atención en esto, por favor, porque el resto de la vida de aquel hombre o aquella mujer iba a depender de lo que dijera el sacerdote cuando él saliera de cuarentena. Mira qué importante. El sacerdote él lo mandaba adentro de la cuarentena, adentro, lo encerraba, estaba en cuarentena. Pero de esos 7 o en ocasiones 14 días, de eso iba a depender el resto de su vida. Y yo me ponía a pensar, imagínate, ¿qué harías tú, amado? ¿Qué haría yo si en esos tiempos tuviéramos un absceso, tuviéramos un boil y tuviéramos una quemadura y nos meten en cuarentena? Yo me ponía a pensar, ¿qué harían estas personas? ¿En qué pasaban su tiempo? ¿Qué es lo que hacían mientras estaban esos 7 o incluso 14 días en cuarentena?
teniendo en mente, querido, que cuando salieras de esa cuarentena, dependiendo cómo salieras, iba a impactar el resto de tu vida. Y yo me ponía a pensar en esto, porque ¿cómo es que vamos a salir nosotros de esta cuarentena? Porque cómo salgamos nosotros de esta cuarentena puede impactar el resto de nuestra vida. Entonces es importante de pensar qué estamos haciendo, en qué gastamos nuestro tiempo mientras estamos en la cuarentena. Porque no importa, si quizás tú entraste en la cuarentena desanimado, estresado, triste, molesto, qué sé yo cómo entraste, pero lo que importa, querido, no es cómo entraste en la cuarentena, la cosa es cómo vamos a salir de esta cuarentena. Porque el hombre, una vez más, el resto de su vida iba a depender de cómo él salía de esta cuarentena. ¿Y qué tal? What if el resto de tu vida va a depender de cómo tú salgas de esta cuarentena? ¿Y qué tal si Dios en su soberanía, en su misericordia, en su amor y en su plan perfecto para la humanidad permite que pase esta cuarentena para que nosotros meditemos en nuestros caminos? La Biblia dice que nos paremos, que meditemos y preguntemos por la senda antigua. La Biblia habla que meditemos en su palabra de día y de noche. El salmista decía: escudriña mi corazón y mira, y si hay en mí camino de perversidad, guíame por camino de justicia. ¿Y qué tal, amado? Así como Dios reveló esa cuarentena física, literal, para el cuerpo, Dios también nos revela una cuarentena espiritual. ¿Y qué tal si, dependiendo de cómo tú salgas, cómo yo salga de esta cuarentena, puede impactar el resto de nuestras vidas? Entonces yo analizaba y decía, ¿qué? Si yo hubiera sido uno de esos hombres que tenía una quemadura o un absceso y un divieso y me encerraban, ¿qué haría yo durante este tiempo? Sabiendo, una vez más, no te quiero aburrir, sabiendo que cuando yo saliera, lo que el sacerdote dijera iba a cambiar mi vida. ¿El sacerdote me iba a declarar con lepra o el sacerdote me iba a declarar con cicatriz? Entonces salías de ahí con cicatriz o con lepra, y lo que el sacerdote dijera, de eso dependía el resto de la vida. Y la pregunta es: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿qué dirá de nosotros cuando salgamos de esta cuarentena? ¿Vamos a salir con lepra o vamos a salir con cicatriz? ¿Vamos a salir más fuertes o vamos a salir débiles? ¿Cómo vamos a salir? Eso nos debería de preocupar, amado. Eso nos debería preocupar, porque cómo salgamos de esta cuarentena, de estos días, sea una semana, 2, 3, 4, lo que se esté haciendo en el lugar donde tú estás viendo esta prédica o esta enseñanza. ¿Qué tal si eso va a depender, va a marcar el resto de tu vida? ¿Habías pensado en esto? ¿Habías pensado en que la manera en que tú salgas de esta cuarentena puede impactar el resto de tus días en esta tierra? Y tomando eso en cuenta, entonces la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo nosotros durante esta cuarentena? ¿Qué harían estos hombres durante esta cuarentena? ¿Será que en ese tiempo, pues obviamente no tenían internet, no tenían cosas al estilo? Pero ¿qué pasaría en la mente de estas personas si le decían: te tenemos que meter en cuarentena? La Biblia no habla acerca de que pudieran llevar algún artículo con ellos o no, pero si ir en cuarentena, si hubiera sido ellos, yo pienso que tal vez lo bueno sería llevar algo de la palabra o algo que meditar, porque si iban a pasar 7 y hasta 14 días ahí encerrados sin tener contacto con nadie, solo era un tiempo para estar meditando. Yo pienso que en ese tiempo las personas empezaban a meditar en lo malo que habían hecho, lo bueno que habían hecho, empezaban a meditar: ¿qué he hecho yo con mi vida? Ya tengo cierta edad. ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga cierta edad? Es un tiempo de meditar, me imagino. Ese era un buen tiempo para recapacitar, para reconciliarse con Dios, para meditar en su palabra. Entonces la pregunta es, amado, ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? ¿Qué reacción, en qué estamos pasando nuestro tiempo? Es importante que redimamos el tiempo, dice la palabra, porque puede ser que en la manera que tú salgas de esta cuarentena va a impactar tu vida. Entonces, cuando este hombre o esta mujer salían, yo me imagino que ya no salían igual que como entraban. Ahora, si yo tenía algo, tenía un divieso, una quemadura, y sabía que eso se podía tornar en cicatriz
o se podía tornar en lepra. Y si se tornaba en lepra, iba a cambiar mi vida absolutamente. Ya no iba a poder estar con la familia, tenía que estar alejado de la familia, tenía que dejar todo, absolutamente todo, y estar apartado. Entonces, imagínate a alguien que entra en la cuarentena y pensando en todo lo que podía perder a causa de la lepra. Yo no sé tú, pero yo me imagino que el que realmente, no puedo yo imaginarme que alguien que amaba a su familia, alguien que amaba su vida, se metía a esa cuarentena a dormir. Y dice, ay, que me despierten cuando se acaben los 7 días. Ay, a ver qué dice yo me imagino, yo quiero pensar que aquel que entraba ahí, entraba y era un buen tiempo para recapacitar, un tiempo para orar, un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Ahora, imagínate, unos salían y unos eran declarados con cicatriz y otros eran declarados con lepra. El que tenía cicatriz seguía su vida normal. El que era declarado con lepra era cambiado por completo. Ahora me pregunto, Dios siendo un Dios justo, Dios siendo un Dios bueno, ¿por qué era que uno con quemadura salía con cicatriz y otro salía con lepra? ¿Por qué era que uno con divieso salía con lepra y salía con cicatriz? ¿Por qué tú crees? Yo me pongo a meditar, ¿será que Dios decía, que se le brote lepra, a este que le cicatrice, a este que le brote lepra, a este que le cicatrice? ¿Será que Dios hacía así? Decía, uno sí, uno no, este sí, este no. ¿Cómo? ¿Qué era lo que provocaba a que un divieso a uno se le convirtiera en lepra y a otro se le convirtiera en cicatriz? ¿Qué era lo que hacía a que a uno con quemadura saliera de cuarentena cicatrizado y otro saliera de cuarentena con lepra? Oh, hermano, yo me puedo imaginar que todo dependía precisamente de lo que hacían durante su cuarentena. Todo iba a depender de la actitud que tenían dentro de esa cuarentena. Imagínate, si alguien entraba con esa quemadura, alguien entraba con un divieso a la cuarentena y durante esos 14 días estaba clamando a Dios, Señor, ayúdame, te pido por favor, te suplico, ten misericordia de mí. Y llegaba otro y se entraba en la cuarentena, cruzaba los pies y se ponía a dormir. ¿Cuál de esos crees tú que iba a salir con lepra y cuál iba a salir con cicatriz? Evidente está, no puedo, en un Dios tan bueno, tan grande, no puedo yo pensar en que Dios dejara que saliera con lepra alguien que le estaba clamando y suplicando, igual a alguien que no le importaba, que estaba descuidado, despreocupado, decía, que pase lo que pase. Yo creo que debemos de ser cuidadosos lo que estamos haciendo en este tiempo de cuarentena, porque lo que hagamos en este tiempo de cuarentena puede impactar el resto de tu vida, querido. Tenemos que pensar, y mientras estamos en cuarentena, pensar, no importa cómo entré, no importa cómo es que empecé esta cuarentena, lo que importa es cómo voy a salir de esta cuarentena. Lo que importa es qué es lo que va a decir el Señor cuando yo salga, qué palabra voy a escuchar cuando salga de esta cuarentena. Me van a decir, ¿estás cicatrizado? ¿O me va a decir, tienes lepra? Tenemos que aprovechar el tiempo. Quizás Dios ha permitido que esto pase porque nosotros, querido, tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos que pensar, mira, ¿cuántos no dicen que no pueden ir a la iglesia por el trabajo? Lo sabemos todos, que muchos han perdido el trabajo, inclusive algunos que dijeron que por su trabajo no podían ir a la iglesia. Y ahora no está el trabajo. Y más sin embargo, te quiero decir algo, Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. Pero así como Dios te está proveyendo ahorita que te quedaste sin trabajo, también Él te puede proveer cuando se acabe la cuarentena. Busca al Señor. Que esta cuarentena sea el parteaguas de tu vida, que esta cuarentena venga a impactar. Esto es algo con lo que no nos hemos enfrentado antes. Eso es algo que ha venido a impactar todo el mundo y debemos de permitir que así como ha impactado en lo literal, también impacte en nuestra vida espiritual, amado. Así como esto va a cambiar todas las cosas. Mira, a causa de esto, muchas empresas están yendo a la quiebra, pero muchas otras se están volviendo ricas y millonarias. ¿Tú crees que las compañías que venden papel higiénico, toilet paper, tú crees que están yendo a la quiebra? Claro que no, están prosperando ahorita. Al mismo tiempo hay otras compañías que están yendo a la quiebra. Mira cuántas, hay muchas compañías despidiendo a gente, mientras hay unas que otras contratando gente.
por cientos y cientos. ¿Por qué? Porque este caos viene a provocar que unos se vayan a la quiebra, pero que otros se hagan multimillonarios. Eso pasa siempre que hay un caos. Y amado, ¿por qué no meditamos y permitimos que la palabra del Señor nos enseñe y que a causa de este caos nosotros seamos afectados en una manera positiva, que venga a provocar un avivamiento en nuestra vida, que venga a que nos hagamos ricos, millonarios espiritualmente y que no nos vayamos a la quiebra? Muchos, tristemente, de esta cuarentena van a salir en quiebra espiritual. Muchos de esta cuarentena, tristemente, y con dolor en mi corazón lo digo, muchos van a salir de esta cuarentena con lepra. Pero gloria a Dios, porque muchos van a salir de esta cuarentena. Vamos a salir en el nombre de Jesús. No vamos a salir con lepra, sino vamos a salir con cicatriz. Pero todo va a depender, querido, de lo que hagamos mientras estemos en cuarentena. La palabra del Señor dice que David entró en una cueva. Y ahí se empezaron a juntar con él los amargados, los endeudados. Solo los que estaban llenos de problemas llegaron ahí. Pero ahí en esa cueva se empezaron a formar, se empezaron a forjar. Y ¿sabes qué? De ahí, de esos hombres, salieron los famosos valientes de David. Hoy eran unos hombres aguerridos, unos hombres que mata gigantes, unos hombres que no le temían a nada. Eran unos hombres, como bien lo escribe la palabra, valientes. Y para andar con David no era cualquiera, porque David era un guerrero. Y para andar a la par de David tenías que ser un valiente, un guerrero poderoso, diestro en la batalla. ¿Y sabes dónde se formaron? Ahí en la cueva, mientras estuvieron ahí apartados. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros? Ellos entraron amargados y salieron poderosos. Entraron endeudados, entraron en quiebra, pero salieron llenos del poder. Salieron, como bien dice la palabra, valientes, guerreros. ¿Y cómo tú y yo vamos a salir? Hay un versículo que yo meditaba anoche y me llamaba mucho la atención. Está en Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, versión Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice: es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Versículo siguiente: un joven así, ¿cómo? Un joven así que es pobre pero sabio. Dice, un joven así podría salir de la pobreza y triunfar, hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Te voy a leer esa misma escritura, pero en otra versión, NBV. Dice, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Versículo siguiente: dicho joven, que es pobre pero sabio, podría salir de la cárcel y triunfar, aleluya, hasta podría llegar a rey aunque haya nacido pobre. Dios quiera que me esté escuchando alguien que en un tiempo estuvo en la cárcel y quizás tú piensas que dejaste, que se fue toda tu vida, que los mejores años de tu vida pasaron en la cárcel. Hoy yo quiero decirte que no importa cómo saliste, cómo entraste, lo que importa cómo saliste. Este versículo dice, dicho joven podría salir de la cárcel y triunfar. Tú puedes triunfar en Dios. Dice, hasta podría llegar a rey aunque haya nacido pobre. Aunque haya nacido pobre y aunque venga saliendo de la cárcel, puede triunfar, dice. Puede triunfar, hasta puede llegar a ser rey. Entonces, mira qué hermoso, mira qué lindo, que aunque hayas estado en la cárcel, Dios tiene planes para tu vida. Tú dices, no, yo he hecho demasiadas cosas malas y Dios no me puede perdonar. Mira lo que dice la palabra, que aunque haya nacido pobre, aunque haya estado en la cárcel, puedes todavía triunfar. Dios te puede bendecir. Ahora, lo mismo si lo aplicamos para esta cuarentena, no importa en la situación que estemos, podemos salir de esta cuarentena para triunfar en el nombre de Jesús. Podemos salir de esta cuarentena para ser hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Dice que este salió, aunque era pobre y estaba en la cárcel, pero salió para triunfar, aleluya. Y en el nombre de Jesús, todo va a depender de lo que hagamos nosotros en esta cuarentena para salir a triunfar en el nombre de Jesús. Y dice, hasta llegó a ser rey, oh, aleluya. Y podemos llegar a ser bendecidos en el nombre de Jesús.
No importa si quizás tú hasta entraste sin ganas de servir al Señor. Quizás en este tiempo que vino esta cuarentena entraste desanimado, pero puedes salir de esta cuarentena, hasta Dios te puede convertir en un predicador de su palabra. Dios te puede hacer un siervo, una sierva. Dios te puede usar grandemente aunque hayas estado en esta cuarentena. Este hombre dice, porque es sabio. Porque es sabio, salió de la cárcel, era pobre. Salió de la cárcel, no tenía nada, pero salió para triunfar. Y nosotros, amados, tenemos que salir de esta cuarentena para triunfar. Pero va a depender, si vamos a salir para fracasar o para triunfar, va a depender de lo que hagamos durante esta cuarentena. ¿Y tú quieres salir de esta cuarentena para fracasar o para triunfar? En el nombre de Jesús, vamos a salir para triunfar. Pero tenemos que aprovechar el tiempo, y eso va a depender de lo que hagamos en estos días, amado. Entonces yo te insto a que en este tiempo busquemos del Señor, porque esto puede cambiar tu vida. La circunstancia que estás pasando ahorita puede cambiar después de esta cuarentena. Puedes salir a triunfar. Puedes llegar a obtener posiciones que nunca pensaste. Quizás tú estás molesto, estás frustrado porque perdiste el trabajo. ¿Y qué tal si Dios usó esto? Porque tú tenías tanto miedo de soltar ese trabajo. Y quizás si Dios permitió eso porque tú estabas conformado con el trabajo y Dios te quería otra posición y no había manera que lo dejaras. Ahora que lo perdiste, puedes optar para otras cosas, y con ayuda del Señor es lo que va a pasar. Dios tiene cosas mejores, cosas más grandes para nosotros. Dios siempre va a tener cosas mejores para nosotros que las que nosotros mismos tenemos para nuestras vidas. Porque Dios es un Dios grande y poderoso. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Dios nos puede sacar de esta cuarentena para ser victoriosos, para vencer. Pero todo va a depender, una vez más, de lo que hagamos mientras estamos en esta cuarentena. Entonces, no te enfoques en cómo entraste en la situación actual, sino enfócate en buscar a Dios. Porque se entraba con esa circunstancia adversa que se podía convertir en lepra. Pero mientras estaban ahí, puedo imaginar que el que clamaba, el que suplicaba, decía: Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Sí, y salía y era declarado limpio. Pero si alguien entraba descuidado, salía con lepra, y la lepra traía situaciones adversas. Y nosotros tenemos que cuidarnos para que salgamos de esta cuarentena a vencer en el nombre de Jesús y no derrotados. Entonces, tengamos cuidado en lo que leemos, amado. Es tan fácil, en nuestro teléfono podemos ver una barbaridad de cosas. Cuida tus ojos, porque ellos son la ventana del cuerpo. Por ahí entra la luz, por ahí te alimentas. Cuida lo que escuchas. Solo lo que estás viendo, lo que estás oyendo puede prepararte para salir de esta cuarentena y vencer, o puede prepararte para salir de esta cuarentena y salir derrotado. Entonces ten cuidado de eso, porque el resto de tu vida puede depender de eso. Entonces, o salía de esta cuarentena con cicatriz o salía con lepra. La pregunta es: nosotros, ¿cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Vamos a salir con cicatriz o vamos a salir con lepra? Entonces, respecto al divieso, entonces vimos que la lepra puede brotar por dos causas: divieso, y la otra era quemadura. Y si había divieso o quemadura, podía convertirse en lepra. Pero no siempre. También la otra opción era que se convirtieran en cicatriz. Entonces, salía de esa cuarentena con lepra o cicatriz. El divieso, ¿qué podemos aprender? Entonces, el divieso era algo que brotaba sin que la persona tuviera el control de aquello. Que era algo que salía en su cuerpo. Es como un grano. Le llaman en los lugares también como un nacido. Algo que te brotaba en la piel. Pero era algo que brotaba por causa, sin que tuviera control la persona de aquello. Entonces, ¿por qué? ¿Qué aprendemos de aquí? Que hay situaciones en nuestra vida de las cuales nosotros no tenemos control, pero que pueden traer consecuencias. Porque aunque el hombre no tenía el control de que le saliera ese grano, le saliera ese nacido, de todas maneras se le podía convertir en lepra, y por ende él podía sufrir las consecuencias, aunque él realmente no tenía el control de ellas. Entonces, te doy un ejemplo.
Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Un hombre llamado Mefiboset. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, la niñera, the babysitter, dice, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pues tenemos un niño de 5 añitos, que viene la niñera, la que lo cuidaba, la nodriza, lo agarra por cuidarlo, porque venían matando a toda la familia real y él era parte de esa familia real. Entonces esta mujer lo abraza y lo agarra y lo quiere llevar por protegerlo, pero mientras ella trata de hacerlo un bien, mientras ella trata de guardarlo, lo bota. Y cuando lo bota queda lisiado. Entonces tenemos ahí un ejemplo de algo que alguien tuvo que sufrir por algo que él no tenía el control. Él no tuvo la culpa. Él era un pequeño niño y alguien lo agarró y lo botó. Pero a consecuencia de eso, él quedó lisiado. A consecuencia de eso, él sufrió el resto de su vida, aunque él no tenía el control de aquello. Y quiero decirte, van a haber cosas en nuestra vida que van a pasar, de las cuales no tenemos nosotros el control. Van a pasar, por ejemplo, lo que está pasando ahora, perdón, que muchos se han quedado sin trabajo y es bien triste y bien doloroso, que no tenían nada que hacer. O sea, quizá muchos hasta buenos empleados eran, siempre llegando a temprano, siempre obedientes, buenos trabajadores con muchos años en su trabajo, en la compañía donde trabajaban. Y ahora a causa de esa situación los despidieron. Ahora, ¿qué va a pasar contigo, querido? A causa de esas situaciones te dejó la esposa, te dejó el esposo, qué sé yo, circunstancias que tú no tuviste la culpa. Pero dos cosas pueden acontecer. O sales de esta circunstancia con lepra o sales cicatrizado. Y sí, es que yo no tuve la culpa y por eso, sí, tú no tuviste la culpa. Como el divieso era algo que la persona no tenía el control. Nadie quería que le saliera un grano, nadie quería que le saliera ese absceso, esa cosa dolorosa. Mas sin embargo ahora ya estaba el divieso ahí. Ahora era, ¿qué voy a hacer? Porque esto se me puede cicatrizar o se me puede convertir en lepra. Entonces quizás han pasado cosas en tu vida durante este tiempo. Has entrado en esta cuarentena y han pasado cosas en tu vida que te han dolido, te han traicionado, te han lastimado, pero ahora ya tienes ese divieso. Y ahora, ¿qué vas a hacer? O se te convierte en cicatriz o dejas que se convierta en lepra. Y si se convierte en lepra, va a afectar el resto de tu vida. ¿Cuánta gente con rencor? ¿Cuánta gente con rencor porque alguien le hizo algo hace 30, 40 años? Y claro, entendemos y cuánto lo sentimos por esa cosa que tú atravesaste, esa cosa dolorosa. Pero ya pasó. Ahora tú vas a decir, ¿qué voy a hacer? Me hicieron esto, me hicieron aquello, yo no hice nada, me criticaron, me levantaron rumores, me metieron en chismes y yo solo lo que les hice fue bien y así es como me pagan. No tuviste tú el control. Ok, ya lo entendemos y es lo que dice la palabra. Pero van a haber cosas en tu vida que van a pasar que tú y yo no tenemos control, pero que pasan. Y lo que va a hacer la diferencia, querido, es qué hacemos ante esa circunstancia. Vas a salir ante esa traición, ante ese chisme, vas a salir ante esta circunstancia adversa de la cual tú no tuviste la culpa. Pero ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer, querido? ¿Vas a salir cicatrizado, limpio, listo para continuar la vida, o vas a salir con lepra? Es tiempo que en esta cuarentena meditemos, perdonemos. Es tiempo de perdonar. Y sé que te lo hicieron y muchos dicen, es que usted no entiende porque usted no se lo hicieron. Y claro, pero el problema aquí es, querido, que quien más sufre eres tú. Yo, por darte un ejemplo, yo no puedo perdonar a aquella persona.
Aquella persona quizás está viviendo su vida, querido. Aquella persona quizás ya ni se acuerda que te ofendió. Es más, quizás ni se percató que te ofendió. Y tú hasta la fecha miras a aquella persona y se te revuelve el estómago. Miras a aquella persona y te empieza a brincar el ojo. Solo te menciona a aquella persona y te pones incómodo, te está afectando. Porque tú no tuviste el control, pero sucedió. Ahora te queda a ti. ¿Qué reacción vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante ese divieso espiritual que te salió? Porque los problemas salen a veces de la nada. Los problemas no es necesario que los ande buscando uno, le salen de gratis y por montón. Pero la cosa es cómo tú lo vas a enfrentar. ¿Qué vas a hacer? Aquellos entraron a aquella cueva amargados, endeudados y salieron hechos unos guerreros, unos valientes. Pero bien pudieron haber salido y continuar amargados el resto de su vida. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que esa lepra, una de las maneras de adquirirla era por medio de divieso. Y divieso era algo que salía en la piel que no tenía el control la persona. Mas sin embargo, tenía que ir para la cuarentena. El que tenía el divieso no iba con el sacerdote y decía: hey, yo no tengo la culpa, me fui a dormir y me empezó a salir esta mancha, pero yo no hice nada. No importaba. Mientras lo tenía que entrar en cuarentena. Y lo que iba a hacer la diferencia era cómo salía de esa cuarentena. Ahora, por lo contrario, la quemadura, muchas veces la quemadura sí se tenía control. Porque por lo regular un grano o un absceso, cosas nos salen en el cuerpo si nosotros tenemos ningún control de ello. Pero por lo regular las quemaduras que hemos tenido, las hemos tenido por traviesos. La mayor parte de quemaduras se tienen porque estábamos así sentaditos y de repente nos cayó un fuego en la cabeza o nos quemó la mano. Por lo regular es porque estamos haciendo una travesura. Entonces mira la diferencia. El divieso era algo que salía sin que la persona tuviera control. Por el contrario, la quemadura era algo que sí la persona podía tener el control de eso. Entonces van a haber cosas que nos pueden llevar a esa lepra o a cicatriz por cosas que nosotros tenemos el control o porque que no tenemos el control o por cosas que nosotros mismos provocamos. Mira, a ver si tengo un ejemplo aquí de la palabra del Señor. Entonces, tenemos el ejemplo de Nabal y Abiú. Entonces vimos el ejemplo de Mefiboset. Él sufrió unas consecuencias sin él tener la culpa. Alguien que lo amaba, alguien que debió haberlo protegido, lo botó y causó ese daño en él. No tuvo el control. Por el otro lado, en lo concerniente a la quemadura, mira lo que dice Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí hay una enseñanza bien tremenda y no me quiero salir del tema, pero sabes que el fuego nunca lo inventó, los hombres nunca podían poner su propio fuego. El fuego que se ministraba en el altar tenía que ser un fuego de Dios. El fuego que estaba en el altar era Dios nunca nos mandó a encender el fuego. Nos manda a avivar el fuego que ya existe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de nuestras manos. Entonces, alguien que tenía el fuego se lo pasó a él. O sea, el fuego es algo que no se inventa, es algo que Dios lo da, y lo que nos queda a nosotros es no dejar que se apague. ¿Ya? Entonces ellos lo que hicieron es intentaron hacer su propio fuego, un fuego que Dios no había dado. Por eso es bien peligroso tratar de ministrar y las cosas de Dios con nuestras propias fuerzas, con lo que nos inventamos. No, se hacen las cosas con el fuego de Dios, con lo que la palabra de Dios enseña, no con lo que nos inventamos. Entonces, porque es peligroso. Entonces mira lo que pasó, versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, ¿por qué fue que se quemaron? Por traviesos. ¿Por qué fue que se quemaron? Por andar haciendo lo que no deberían de hacer. Y claro, yo entiendo que muchas situaciones bien trágicas y bien desafortunadas, personas han sido calcinadas, se han quemado por culpa de otros, eso lo tengo claro. Pero cuando nos damos cuenta, muchas veces las quemaduras pasan porque nosotros no tenemos cuidado, ¿verdad? Se está poniendo bien guapa con esa cosa, y de repente se lo pegó a la cara. Eso no fue, me salió, no, eso fue que se lo provocó.
¿verdad? En fin, estaba ahí haciendo mecánica, no se dio cuenta, estaba algo encendido y se quemó y se le salió una ampolla, pero eso por estar metiendo la mano ahí. Entonces, lo contrario del divieso. El divieso salía sin tener control. La quemadura era algo que por travesura de uno. Entonces podemos estar en la circunstancia que estamos por dos razones. Por ninguna culpa de parte nuestra, o porque nosotros lo provocamos. Y tú y yo debemos ser sinceros y reconocemos: yo estoy metido en esta situación por bandido, por travieso, por traviesa. Si no hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, si no hubiera ido allá, si no hubiera llamado a esa persona, si no esto, si no aquello, no estuviera metido en el problema que estoy. Si no hubiera mandado aquel mensaje, si no le hubiera hecho friend request a aquella persona, no me hubiera metido en este problema. Pero como lo hice, eso es una quemadura. Tú lo provocaste, tú tenías el control y dejaste que te quemara. Por el otro lado, puede ser que en la situación que estás, tú dices: yo no tuve nada que hacer, no tuve nada que ver con esto, sin embargo que estoy metido en el problema. Pues la misma ley aplicaba, sea que tenía el control o que no tenía el control. La misma ley aplicaba a cuarentena. Ahora lo que iba a depender ya en cuarentena no era si estabas ahí porque había sido divieso o si había sido quemadura. O sea, no importaba si estabas en cuarentena porque había sido algo que tú tenías el control o que no tenías el control. La cosa era, ya estabas en cuarentena, ahora lo que iba a hacer la diferencia es qué hacías durante cuarentena para ver cómo vas a salir. Entonces, para ir ya terminando con la enseñanza, y la continuamos el otro jueves, si Dios lo permite, yo quiero dejar en tu corazón esto: que durante este tiempo de cuarentena meditemos en los caminos del Señor, aprovechemos el tiempo. No importa si la situación en la que estamos, porque la mayoría de nosotros estamos pagando las consecuencias por cosas que otros pudieron hacer, de estar jugando a Dios con los virus y tantas cosas en las clínicas, en los lugares, en los laboratorios, perdón. Y estamos nosotros pagando las consecuencias. ¿Pero qué vamos a hacer? Echar la culpa al presidente y decir: todo por el culpa de, como decía alguien por ahí, el virus chino, ¿verdad? Pero ya está el virus, ahora ¿qué hacemos? Nos ponemos ahí a alegar todo por el presidente, todo por los chinos, todo por esto, todo por aquello. Pero eso no nos va a sacar de nada, no nos va a servir de nada. El que estemos nosotros haciendo complaint no nos va a servir de nada. Lo que sí va a servir es lo que hagamos durante este tiempo de cuarentena. Y Dios quiera que cuando salgamos de esta cuarentena salgamos para triunfar como este muchacho de la Biblia. Que Dios quiera de esta cuarentena salgamos como valientes, como guerreros, salgamos llenos del Señor. Que lo que hagamos durante este tiempo impacte nuestra vida, que impacte el resto de nuestra vida. Medita en eso. Medita en cuando termine la cuarentena. ¿Cómo vas a estar tú? Cuando termine la cuarentena, ¿vas a salir con lepra o vas a salir con cicatriz? Medita en eso. Que el Señor te hable por medio de su palabra. Que el Señor nos redarguya y nos ayude a enmendar ciertas cosas, a entender que sin importar si fue nuestra culpa o no nuestra culpa, ya estamos metidos en esta circunstancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si Dios lo permite, seguimos la enseñanza el otro jueves. Recuérdate que el sábado vamos a estar predicando la palabra en vivo a las 7 en punto con el Señor.